un seguimiento muy importante, y es que los grupos que conforman la Alianza Colombiana de Organizaciones contra la Trata de Personas aseguran que las autoridades se están quedando cortas a la hora de identificar y proteger además a esas víctimas de este delito que está azotando al país. RCN Mundo, el equipo, ustedes conocieron esa historia de una de las víctimas, escapó de sus captores y hoy está tratando de luchar por lograr que lo que vivió pues sirva para mejorar la realidad de quienes sufren este delito, Pepe. Pepe, es que es muy importante su historia porque además deja un precedente legal, ya que por este caso la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado al Estado mejorar ese sistema de protección a las víctimas que tiene. Efectivamente, y deja al descubierto una situación bastante particular, y es que las víctimas no están recibiendo la atención pertinente y no están precisamente actuando las autoridades como se debe. Escuchemos esta historia contada directamente por su protagonista. Ella habló con RCN Radio, nos contó todo lo que le ha tocado padecer al equipo de RCN Mundo y efectivamente nos cuenta que de Venezuela a Colombia le ha tocado cambiar de vida y hoy por hoy se encuentra amenazada y aterrada. Así inicia su historia. Conocíamos una vecina y ella pues estuvo acá en Colombia, dijo que le había ido muy bien. Ella nos ofreció trabajo para acá, para Colombia. Yo le dije que no sabía si venir o no porque tengo mis hijos. Ella dijo que no me preocupara, que yo me los podía traer. Pues yo me traje a mis 2 niñas y resulta que cuando llegamos acá no era lo que ella nos había dicho. Ella me dice, no, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos, tú vienes a trabajar de prostituta y tu hija de 8 años ya tiene clientes porque ella se tiene que acostar con personas mayores que le gustan estar con niñas menores de edad. Y yo le dije que no. Ella se alzó mucho, agarró un cuchillo y yo me puse muy nerviosa. Hay que tener en cuenta que esta es una situación que le puede ocurrir a cualquiera, no se trata de nacionalidades, muchas colombianas, muchos colombianos están siendo también víctimas de este delito. Puntualmente este es el caso de Yolanda, obviamente ese no es su nombre, pero así la están llamando las autoridades por seguridad, así se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Ella nos cuenta que inicialmente escuchó a una supuesta amiga que le dice que se venga a Colombia a trabajar vendiendo tintos. Cuando llega acá, tanto a ella como a su hija pensaban prostituirla o hacerle una explotación sexual. Los famosos cantos de sirenas y las ofertas tentadoras. Efectivamente, y sobre todo por gente que se hace pasar como amiga, entonces eso a veces te brinda cierta confianza y resulta que terminan cayendo en una trampa, como ella misma lo dice. Él entra al cuarto con un cuchillo y el señor me lo pone en el cuello y me dice que me quedara quietecita porque ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas, él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía. Y fue donde yo reaccioné y lo empujé y aproveché que la puerta estaba abierta y salí y me fui a un parque cercano donde había un CAI. Hablé con los policías, pero ellos me dijeron que él era un señor muy problemático. Los policías no hicieron nada. Allí nos quedamos hasta el siguiente día y a eso como de las 8 de la mañana pasó un señor y me pregunta que por qué lloraba y yo me desahogué y hablé con él. Hasta ahí entonces a ella la dejan bajo la vigilancia de un sujeto que intenta violarla, ella lo golpea, logra escaparse, como ella misma narra, llega hasta un CAI donde los policías no saben cómo actuar, ignoran su denuncia e incluso le argumentan que este tipo es muy problemático, que ya han recibido otras denuncias de él en el barrio y no le prestan atención. Ella se queda durmiendo en un andén, como ella misma cuenta, al costado del CAI, y es un señor que pasa y la ve llorando y le dice, doña, ¿usted qué le pasó? ¿Usted por qué está llorando? ¿Usted qué le pasa? Y él mismo es el que la ayuda a conectar con las organizaciones que posteriormente la llevan a denunciar. Y ahí todavía hay más inconvenientes, porque cuando ella denuncia le dicen, no, su caso no se trata de trata de persona, esto es inducción a la prostitución, que es otro delito con consecuencias mucho menores. Entonces, a partir de allí se inicia todo este proceso de las organizaciones para tratar de llevar a esta mujer a un feliz término. Hay una decisión puntualmente para ese caso, la Corte Constitucional habló y precisamente tenemos comunicación con la abogada que está llevando adelante esta lucha al lado de Yolanda. Se trata de la abogada senior Ana Margarita González. Ana Margarita González es representante de Women's Link Worldwide, que digamos es una organización que promueve los derechos de las mujeres. Abogada, muy buenos días y bienvenida a RCN Radio. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, abogada, iniciemos por partes de pronto para que los oyentes de RCN Mundo
entiendan un poco de qué se trata esto. Hemos notado que hay cierta dificultad o cierto desconocimiento sobre el delito particular de la trata de personas. Iniciemos por ahí. Cuéntenos de qué se trata realmente este delito y cuáles son los elementos para que se pueda identificar más fácilmente. De acuerdo, sí, tienes toda la razón. Pues mira, la trata, además de ser un delito que está prohibido, está en el Código Penal, también es una grave, pues es una vulneración a los derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, digamos, para identificar la trata se hablan de 3 elementos. La trata es un delito complejo, es una vulneración de derechos humanos compleja y tiene el primer elemento que es captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. El segundo elemento, que es cómo se hace, si se usa la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos que, hay una captación, un transporte, un traslado por medio del uso de la fuerza, la coacción, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, y tiene unos fines, y esos fines son fines de explotación. Y puede ser explotación sexual, explotación laboral o trabajo forzado, mendicidad ajena, esclavitud, servidumbre, entre otros fines. Abogada, en este caso particular que nos contaba Pepe Morón, aquí en la cabina de RCN Mundo, ¿por qué es tan importante y por qué sería ese precedente legal y teniendo en cuenta lo que ha dicho la Corte Constitucional en Colombia? Bueno, este precedente legal que estableció la Corte Constitucional es importante por varias razones. La primera es porque Yolanda es una víctima de trata que no fue debidamente identificada en el momento en que se presentó ante las autoridades, y su identificación se condicionó a la tipificación que hizo la Fiscalía. Como ustedes lo mencionaban, la Fiscalía no identificó el delito de trata de personas, sino el de inducción a la prostitución, y cuando Yolanda fue a las autoridades a recibir atención y asistencia que necesitaba, las autoridades dijeron: no, usted no es víctima de trata de personas, usted es víctima de inducción a la prostitución y por lo tanto no tiene derecho a las medidas de asistencia y protección a las que tienen derecho las víctimas de trata en Colombia, ¿sí? Entonces la Corte Constitucional establece un precedente muy importante según el cual no se puede condicionar la identificación, la asistencia y protección de una víctima de trata al proceso penal, ni a la denuncia, ni al avance de una investigación penal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el caso de Yolanda es representativo porque ilustra las distintas falencias que hay en la asistencia y la protección a las víctimas de trata. Entonces, por un lado la identificación y por otro lado la asistencia y la protección, ¿no? Y como ilustra esas deficiencias, lo que hace la Corte es, además de proteger los derechos de Yolanda, es ordenarle al Ministerio del Interior y a las autoridades nacionales que haga un protocolo de identificación a víctimas de trata. Entonces, el precedente también va a mejorar la situación de otras víctimas de trata en Colombia. Abogada, esa jurisprudencia de la Corte es importante para identificar a las víctimas, pero a mí me llamó mucho la atención, además del caso de esta persona, es la falencia en la ruta, la que no saben las autoridades qué hacer ni las mismas víctimas, cómo hacer para mejorar y qué le podemos decir a las personas y a las autoridades. Sí, de acuerdo, pues a las autoridades hay unos comités de lucha contra la trata de personas en distintos municipios y departamentos. Hay muchos departamentos que tienen estos comités. Resulta que estos comités no tienen la capacidad financiera ni técnica para atender las situaciones o a las víctimas de trata. Entonces ahí lo clave es que sean las alcaldías locales, las gobernaciones que en efecto doten de capacidad técnica y financiera a estos comités para recibir los casos, para atenderlos, para asistir a las víctimas. Eso por un lado, y por otro lado también es muy importante para la sociedad, digamos, entender que la trata de personas no es, así como lo muestran en las películas a veces, como unas redes súper complejas, criminales, sino que muchas veces se presentan en contextos muy cotidianos, y que hay personas que son explotadas laboralmente, por ejemplo, trabajadoras domésticas que se las traen, entre comillas, de otro municipio. Esas también son situaciones de trata, y es
importante que también la sociedad esté vigilante ante esas situaciones en las cuales hay explotación y engaño a las personas. Ahí escuchamos entonces a la abogada que llevó adelante este caso particular para Yolanda y que le ayudó a sacar adelante esta situación. Abogada, agradeciéndole por estos minutos para RCN Radio, para RCN Mundo. A ustedes muchas gracias por la invitación.